Buenas tardes, mi nombre es Esther Castro, soy estudiante de la Universidad Cristiana UCEN de la carrera de Psicología. En esta ocasión tengo el agrado de presentarles el tema Generalidades de la Historia, cuyo objetivo es ofrecer una visión general sobre los aspectos principales que han marcado el desarrollo histórico de nuestro país. A través de este tema analizaremos qué es la historia, cuáles son las fuentes de investigación histórica y las ciencias auxiliares de la historia. Conocer nuestra historia no solo nos ayuda a entender el pasado, sino también a reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestra sociedad. A continuación daré inicio a la exposición. Primero vamos a definir qué es la historia. La historia es el conocimiento del pasado de la humanidad desde la aparición del ser humano hasta nuestros días. Dicho de otra manera, la historia es la ciencia social que estudia los hechos y procesos del pasado de la humanidad, a partir de un análisis de fuente con el fin de comprender cómo vivían las sociedades, cómo cambiaron y cómo esos cambios influyen en el presente. Fuentes de investigación histórica. ¿Qué son las fuentes de investigación histórica? Son los elementos que nos proporcionan información acerca del pasado humano. O para más claridad, las fuentes de investigación histórica son todos los materiales, documentos o testimonios que permiten a los historiadores conocer, analizar e interpretar los hechos del pasado, y pueden ser de dos tipos: fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas comprenden aquellos elementos originales elaborados con el fin de proporcionarnos información acerca de hechos relevantes vividos por un grupo humano. Entre los ejemplos tenemos las crónicas, los documentos, las inscripciones, los códigos, las pinturas, geográficos y los petroglifos. Las fuentes indirectas son aquellas que, sin tener la finalidad de proporcionar información, son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian. Entre los ejemplos tenemos los edificios y sus restos, los utensilios, restos fósiles, armas y herramientas. La diferencia principal de las fuentes directas y las fuentes indirectas es que las fuentes directas aportan información original del hecho historiador, mientras que las fuentes indirectas ofrecen una interpretación o análisis basado en esas fuentes originales. Es decir, las fuentes directas son aquellas que provienen de primera mano. Dicho de otra manera, alguien que vivió, observó o participó directamente en el hecho. Y las fuentes indirectas no obtienen información directamente del hecho, sino que usan información de otras personas o documentos. Ciencias auxiliares de la historia. La primera es la geografía. Su tipo de fuente es geográfica. La geografía nos permite conocer las características de los lugares donde se han asentado las diferentes sociedades. Por ejemplo, tenemos los mapas antiguos y actuales. La cronología, su tipo de fuente temporal. La cronología describe el tiempo en que se dieron los hechos. Por ejemplo, tenemos la línea del tiempo. La antropología, su tipo de fuente oral y cultural. La antropología estudia al hombre desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la vestimenta y la alimentación. La arqueología, su tipo de fuente material. La arqueología analiza los restos dejados por el hombre en otras épocas, por ejemplo, ruinas de ciudades y templos. La paleontología, su tipo de fuente material natural. La paleontología es la ciencia que estudia los seres vivos cuyos restos se encuentran fosilizados. Por ejemplo, aquí se muestra una imagen de un fósil de un dinosaurio. La epigrafía, su tipo de fuente escrita en materiales duros, o sea, en piedra. La epigrafía es la ciencia que interpreta las inscripciones, por ejemplo, las inscripciones religiosas. La paleografía, su tipo de fuente escrita. La paleografía es escrita en papel y es el arte de leer la escritura y signos de los libros y documentos antiguos. Por ejemplo, en la imagen se presenta la escritura cortesana. La sociología, su tipo de fuente social.
La sociología apoya a la historia porque estudia la organización y funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad de la desigualdad. En conclusión, la historia nos permite comprender el pasado para entender mejor el presente y reflexionar sobre el futuro. A través del concepto de historia reconocemos que no solo se trata de hechos antiguos, sino de un proceso continuo de análisis e interpretación. Las fuentes de investigación históricas, tanto directas como indirectas, son fundamentales porque proporcionan la información necesaria para reconstruir los acontecimientos del pasado con mayor precisión. Asimismo, las creencias auxiliares de la historia complementan y enriquecen el trabajo del historiador, aportando métodos y conocimientos que permiten un estudio más profundo y confiable. De esta manera, la historia se consolida como una ciencia que nos ayuda a valorar nuestra identidad, nuestra cultura y la evolución de la sociedad a lo largo del tiempo. En conclusión, eso es todo lo que tenía para compartir. Gracias por escuchar. Hasta aquí llega mi exposición. Muchas gracias.